Comunidad, los saludos, su compadre el John Juan Gancho les da la bienvenida a John Churruca en su canal de Fighting con un video más. Este es un video muy íntimo. Este es un video que resuelve un mito, un secreto a voces, que resuelve una disyuntiva, resuelve parte de la historia del KOF, pero no la resuelves ni tú, ni la resuelvo yo, la resuelve el creador. La resuelve directamente, banda. Mitsumame. Tú vas a decir, Mitsumame, espérate, ¿quién es o qué? ¿De dónde, cuándo, cómo? Pero Mitsumame es ni más ni menos que creador. Uno de los creadores, uno de los pilares, uno de los productores de KOF 94, de Last Resort, que no es de juego de peleas, pero de las entrañas, de las células, del origen de SNK, banda. De KOF 94, de Arte de Pelear. Y si tú sabes quién es, desde ya déjamelo en los comentarios. Tengo la fortuna y la bendición de que a veces me contesta comentarios, a veces me contesta mis preguntas. Hoy me contestó una vital, ya que fue cumpleaños de Kyo Kusanagi. Le hice una pregunta que gira en torno a cómo fue la decisión de por qué decidir entre Shio Kirishima y Kyo Kusanagi. ¿Qué me contestó? ¿Cómo me lo contestó? ¿Por qué eligieron a uno del otro? Hoy se rompe ese mito, hoy se sabe la verdad, una verdad que no está ni en Wikipedia. Si después de este video la quieren poner, háganlo, para que todos sepan la verdad de la voz, del creador, del maestro, de mi compadre, directamente, comunidad, Mitsumame. Así que déjenme sus comentarios, suscríbete, comparte, likea y todo ese número de cosas. Suscríbanse, banda, ayúdenme a llegar a los 3000 seguidores. Si quieren adquirir una de mis playeras, John Shoryuken, las pueden adquirir, pueden apoyar el canal comprando una playerita. También está en color negro con impreso blanco. Déjenme en los comentarios, nos contactamos y están baratas, comunidad. También si quieren apoyarme disparándome un cafecito, lo pueden hacer. Donación, lo que gusten, banda, por más momentos como estos. Así que vamos a conocer la verdad, banda, y a vivir este momento, porque siento bien chido cuando alguien que le debes el respeto, que le debes que estos juegos existan, te contestan. Sin más que decir, a lo que venimos, así que vámonos. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. Muy bien, comunidad, para entrar un poquitito de contexto, si es que no sabes, como yo digo que sí, esto ya son elementals del KOF, pero si hubiera alguien que no y todo, pues bueno, Shio Kirishima, donde están viendo este arte concepto y de ilustración hecha por Shinkiro de la KOF 99 y del Kyo también de la KOF 99, pues Shio Kirishima es neta y directamente el primer prototipo, conocido como el prototipo tal legítimo de la creación de Kyo Kusanagi. Este primer prototipo es antes de Kyo Kusanagi como lo conocíamos. Incluso ni se llama Kyo Kusanagi, se llama Shio Kirishima. Shio Kirishima. Entonces este personaje se le introdujo después como Striker en la KOF 99 Evolution. Por primera vez fue visto ahí ya con sprites, ya para ejecutar un movimiento. Y también igual secundariamente y posterior ha hecho algunos cameos. Así que este personaje hasta el día de hoy no tiene una historia como tal. Se le adjudicó alguna historia en algún momento que lo consideraron como el antepasado de Kyo Kusanagi, donde le metieron como historia que fue el que peleó para sellar el sello de Yamatano Orochi, ¿no? Junto con Yasakani, ¿no? Y todo esto se le adjudicó esta parte de la historia. Después ya en el manga de Shingo, el viaje en el tiempo, al pasado, el Shingo Yabuki Gaiden, el cual todo el manga lo encuentran narrado aquí, traducido y doblado al español
por mi querido Raru BT, que también tiene su plataforma en línea. Todo eso lo van a encontrar aquí en el canal, banda. Entonces al final este personaje tiende a ser un mito, tiende a ser un personaje, pues digamos, que sí fue considerado, pero no tiene una historia ni aquí ni una allá. En Wikipedia le agregaron algo pues para adjudicarle un rol. Después SNK, pues al tener los derechos de creación y todo, lo meten. Pero eso es el nacimiento, ¿no? El nacimiento de Sio Kirishima. Ustedes están viendo uno de los primeros ilustraciones y arte de conceptos como tal de esta transición entre la planeación de Sio a la llegada objetiva de Kyo Kusanagi. Ya lo habían visto en la ilustración pasada. Kyo Kusanagi como tal debuta en la KOF 94. Y yo alguna vez le encontré un parecido con Kate Waine de Power Instinct. Hasta también aventaba un poder por abajo. Pero bueno, la historia que les digo que está en Wikipedia y que se le adjudica y todo, pues yo les voy a contar una verdadera historia. La verdadera historia que es parte del por qué Sio Kirishima no llega a hacer el team con Benimaru, a hacer el team con Goro Daimon. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la verdadera cuestionante? ¿Por qué no llegó? ¿Por qué ella luego hace cameos y se quedó como este mito que gira alrededor de Kyo Kusanagi? Esa historia, banda, se las traigo yo con facts, datos reales, verídicos, directos del mismísimo Mitsumame, el Juan Gancho Facts. Mejor no lo pudiste haber descrito, hermano. Así que bueno, esta es la información. Muy bien, comunidad, pues ya palabras más, palabras menos. Ahí está mi compadre Mitsumame. Los invito a que lo sigan. Él sube frecuentemente curiosidades. No es la primera vez que me responde. De hecho, ya había platicado con él sobre cómo se desarrolló el stage del Pau Pau Café. Si quieren ese video, déjenmelo en los comentarios. Ya había platicado con él, también tengo esa información. Y me ha contestado también otro tipo de cosas. Las complementaré en el cierre del video. Los invito a que lo sigan, banda. Si tienen Twitter, síganlo. Yo hoy me siento dichoso de que tuve la fortuna de que me contestó. Fue el cumpleaños de Kyo Kusanagi. Le escribí y me respondió. De vez en cuando estoy tocado por los dioses de SNK, por Oda, por Nobuyuki Kuroki. De vez en cuando me responden. Y hoy los dioses me voltearon a ver con Mitsumame. Les repito, de hecho véanlo aquí lo tienen en el tweet fijado, miren, ahí está. Actualmente está trabajando en Biohazard, Village, está en los planes de desarrollos de Game Creator, del sindicato de creadores de Capcom. Biohazard, Resident Evil 3 y Village, o sea, actualmente está ahí todo, como muchos saben que de SNK me fui a Capcom y de Capcom luego Independiente y luego regreso aquí, regreso acá, pero ahí están sus cimientos. También él es responsable del juego de Daraku Tenshi, The Fallen Angels. Ustedes saben que este juego inspiró a K, inspiró a Máxima, inspiró a Yashiro Vibes también en ese juego. Luego si quieren hacemos este contenido. Si tú sabes a lo que me refiero, déjame en los comentarios. Ahí está la KOF 94, Last Resort, también está Arte de Pelear y muchas otras cosas. Pues bueno, me siento así, banda, de verdad muy contento de esas cosas que se te pone chinita la piel. Y aquí está el momento, aquí está la conversación. Que vámonos, les voy a traducir el tweet para que tengan un poco de contexto más directo. En ese momento, yo tenía 24 años. Más tarde se unió al equipo un creador muy activo en la industria de los juegos. Reclutamiento a mitad de la carrera de la industria de la ropa. Hubo voces de inquietud sobre la carrera inusual, pero aposté por él y confié que él era el personaje principal de KOF 94, aún recién llegado. Yo sé que las traducciones de Twitter, de todo, pues puede ser algo más puro y más legítimo, pero nos da a entender de que en ese momento, cuando él tomó la decisión, junto con la base de operaciones, de darle el papel protagónico a un recién llegado, él apenas tenía 24 años y ese recién llegado es Kyo Kusanagi. La razón por la que lo elegí fue porque tenía el mismo mal olor que yo. He vivido una vida llena de remordimientos, pero soy increíble como juez. Siempre comenta como cosas así, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el John y le dice,
Hola maestro, feliz cumpleaños a una de sus creaciones que marcó nuestras vidas por siempre, Kyo Kusanagi. ¿Alguna anécdota sobre Shio Kirishima? Gracias. Y le pongo ahí, ¿no? Como esta cuestión de la transición de los bocetos de Shio Kirishima a los primeros pininos de arte concepto de nuestro querido Kyo Kusanagi. Ahí le pongo como dejándole, ¿no? Entonces, bueno, el maestro se toma su tiempo. Yo realmente les voy a decir algo. No le puedo, cuando platico con él, no les escribo como a ustedes, que la cartota, no. Tienes que ser muy puntual. Y eso lo he aprendido de otros. Lo he aprendido de otros japoneses de que tienes que ir al grano. No tienes... ¿Me puedes decir cuál fue la esta y esta para que esto y esto y esto y esto? Bonito día, que pases esto. Abrazos y... No. Tienes que ser. Me dices, ¿eh? Yo realmente, sí. Si le estoy diciendo que hoy es cumpleaños de Kyo, me dices alguna curiosidad sobre Shio, yo indirectamente o dentro de mi corazón le estaba preguntando por qué lo eligieron a él y no a Shio. En verdad yo estaba preguntando eso dentro de mi ser y esperaba él sacara esa anécdota, pero también si yo era muy específico y tal vez él me contaba algo que yo no iba a preguntar, también lo iba a agradecer. Es un doble sentido, banda. Es como yo te pregunto A para que tú me contestes B, C, D, A, B, C, D, F, lo que quieras, ¿sabes? También yo le dejé el micro abierto para que se explayara y me contara lo que él quisiera. Pero mi pregunta escondida era esa. Hay que saber preguntar, pero también dejándole la oportunidad de que si me quería contar algo random, lo hiciera, como otras veces he suscitado. Así que bueno, pasaron los días, banda. Me levanto con la noticia. Créanme que ver esos kanjis en mis notificaciones fue algo súper especial. Y vamos a ver lo que sucedió, comunidad. Ahí está mi respuesta, ¿sale? Esta es la respuesta, banda. Esta es la respuesta que Wikipedia, que teorías, que conspiraciones, que el iceberg. Esta es la respuesta de alguien interno, adentro, director, creador, el lápiz, la pluma, el voz y voto, la creatividad, los sprites. Aquí está la respuesta. El actual representante de la empresa DIMS, ahorita les digo quién es por si no lo saben, dio una mala opinión y se decidió por la forma final. Es decir, Kyo, mirando hacia atrás, o sea, me estás haciendo viajar al pasado. Creo que esto es lo que nos diferencia de otras empresas. O sea, le toqué fibras emocionales, banda. Ya lo he hecho con otras preguntas que me ha contestado. Ya lo he hecho. Inicialmente, escuchen esto. Inicialmente nos dirigíamos a estudiantes de primaria y secundaria. O sea, el producto de KOF iba enfocado a ese público. Pero después del cambio, imaginamos a estudiantes universitarios y adultos que trabajan. Santa Madre de Dios. Así que por estas cuestiones, por estas decisiones de mercado, de público meta y de que el actual representante de la empresa DIMS dio la mala opinión acerca de Shio contra Kyo, le quitó el voto a Shio, fue que ganó Kyo para ser el líder del Team Japan y para ser el que iba a marcar el curso del destino de todas nuestras vidas, banda. De todo KOF. Creo que estas palabras responden demasiado, más allá de lo que dice. Y qué chido es poder viajar a ese momento donde estaba la planeación y el tener una respuesta legítima, facts, real facts, nada ficticio, del por qué Shio no llegó a ser el protagonista de KOF 94, independientemente de tener al Team Fatal Fury y al Team Arte de Pelear. Pudo haber sido Shio, muchos teníamos esa duda. Ni Wikipedia tenía este dato, ningún otro creador tenía este dato. Gracias, maestro por tomarte el tiempo. Yo ya aquí les voy a complementar mi respuesta. Muchas gracias, maestro. Valoro y aprecio mucho su tiempo y atención. Ese fue uno de los subs que están ahí. Es de él.
Y la verdad que sí. La verdad que sí. Así que ahora ustedes lo saben, comunidad. Ahora bien, ¿quién es el actual director de DIMS? Pues es él, banda. Es él. Ahí lo tienen. ¿Quién determinó? ¿Quién en el debate, en la disyuntiva, determinó que si tenemos esos bocetos que vieron ahorita de Kyo y de Shio, y dio argumentos del por qué era mejor uno con el otro? Es Takashi Nishiyama. ¿Quieren saber más de él, del origen de SNK, de cuando se fue a DIMS, cuando se funda DIMS, cuando Oda y cuando Nobuyuki Kuroki y compañía se van a DIMS y luego regresan a SNK? Chequen esos videos, esos documentales, los tengo aquí en el canal. Si no los hayan, déjenme en los comentarios si se los paso. Chequen el resto del contenido, pero ahí está cuando era joven, cuando estaban tomando las decisiones. Y así fue cuando un día como estos, durante el desarrollo de KOF 94, demostró un arte concepto de Shio y un arte concepto de Kyo Kusanagi. Y de este modo, bajo esta determinación, terminó ganando Kyo Kusanagi. Les quería compartir eso con ustedes porque, aparte de sentirme emocionado porque los dioses me han mirado a los ojos y sonriendo han dicho mi nombre, espero sea igual de especial para ustedes, comunidad. Como dato complementario, ya le había preguntado en otra conversación qué tanta influencia había tenido con él Akira y Katsuhiro Otomo en el desarrollo de sus proyectos. Pues en Last Resort hay mucha vibra de la obra de Katsuhiro Otomo, Akira, y también en el stage de Kyo Kusanagi hay mucha vibra de Akira. Y él me contestó que siempre fue un autor que lo inspiró y lo marcó durante gran parte de su vida y lo influenció en muchas de sus obras. Y me dijo, sí, así que sí, en KOF es una de ellas. Ahí lo tienen, ¿sale? Ahí lo tienen. Ahí es como también les doy un dato complementario. Y también es un dato de algo que él mismo me respondió. Espero hayan disfrutado esta información, comunidad. Y pues no me queda más que recibir sus comentarios, ¿sale? Así que suscríbete, comparte, likea y todo es en el número de cosas, comunidad.